Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Gracias por estar en esta sintonía del podcast del periódico Victoria de Durango. Y hoy nos acompaña un hombre, nos acompaña un ser humano. En lo particular, es quien me da la oportunidad de conocer esta maravilla que son los medios de comunicación, y en lo particular es quien le abre a un servidor las puertas hace más de 20 años de los medios de comunicación. Sé que estoy siendo egocéntrico en esta introducción, pero también es una persona que como profesional yo admiro. Como padre yo veo que es un padre responsable. Como abuelo es un señor muy chipil que nomás está ahí con los nietos. Pero como amigo que a veces yo he hablado para pedirle algún consejo, para que me dé algún norte, es un hombre muy sabio y muy generoso. Y no es por nada que uno esté aquí, ni tampoco que uno esté barbeando al jefe, pero la verdad es que este señor es así. Y qué bueno empezar el año con el ingeniero Jorge Clemente Mujica Vargas. Inge. No, gracias Felipe por esa introducción y ese concepto. Pues para mí es altamente satisfactorio empezar el año con un amigo y pues con una charla, una plática muy amena como todos sus programas que has tenido, que los sigo con mucha atención porque son experiencias de vida de muchos ciudadanos que con su esfuerzo, su talento, pues han salido adelante en la difícil tarea que a veces se les presenta en la vida, pero como yo lo dije, son temas debemos de conocer como ciudadanos, conocer esas experiencias y ser solidarios sobre todo con las personas que en su momento requieren un apoyo. Creo que es importante. Y pues muchas gracias por la invitación. No, pues fíjese, lo invito a su propio medio. No, Yo es sé, su programa. yo sé que el buen Jorge está en la dirección, a quien le mando un abrazo. Es un gran tipo, es un muy buen muchacho. Pero, ¿qué le parece si empezamos desde el inicio? ¿Dónde nace? Yo nací aquí en Durango, en la capital. ¿En dónde nació, Inge? Yo nací, si no me equivoco, en el Hospital Rodarte. Y pues aquí yo vivía, muchos años viví en lo que conocíamos como la Rinconada de las Alamedas, Ah, ok. que está, justamente es una escuadrita que hace, se llama la calle Francisco Saravia, que son las Alamedas, entre Hidalgo e Independencia. Ujú. Ahí justamente en la esquina, ahí vivía yo y le llamamos la Rinconada. Todos aquellos tiempos, pues niños, porque muchos nacimos ahí. ¿Cuántos hermanos, sus papás, quiénes son? Fuimos 7 hermanos, 4 hombres, 3 mujeres. Mi papá, José Clemente Mojica Ramírez, y mi mamá, Rosa Amelia Vargas Torres. Mi mamá de Novidial y mi papá de Villa Unión, no sé cómo, está medio distante. Confluyeron. Sí, exactamente. Y pues de ahí nació la familia. Y pues yo que me acuerdo, pues siempre de hecho vivimos ahí en las Alamedas hasta prácticamente cuando yo me casé. ¿Y qué número de hermanos es usted? O sea, El del medio, el cuarto. Pues 3 y 3, 3 y ¿verdad? 3 para arriba y 3 para abajo. Sí, sí, sí. Entonces, ahí me va a disculpar, pero era el que le hacía un El poquito sándwich, caso, ¿no? sí, el sándwich, o sea, no le hacían El tanto sándwich, caso. El sí. que le daba la ropa de arriba, Y ¿no? al de abajo, sí. ¿Sí le tocó esa Me parte? mandaban los de arriba y los de abajo no me hacían caso. Ok, sí le tocó eso así. Pues O parte sea, y digo, no es nada malo, o sea, no, al contrario. de Sí, que pero yo heredar creo ropa era un y... comportamiento muy habitual, pues, por ejemplo, adelante de mí era una hermana mayor, un hermano y una hermana, Ah, ok. y pues mi hermana mayor maestra,
mi hermano contador y también mi otra hermana era contadora. Entonces, pues sí, creo que hay un manejo ahí medio estricto en algunas cosas. No podías pasar de ahí cuando se trapeaba, porque se enojaban, "No, hombre, ya me manchaste, ahí está la pisada". Pero son partes de la convivencia familiar que se daba y espero que siga dando en muchas familias, ¿no? Oiga, entonces en la casa eran 7 más 2, su papá y su mamá. 9. 7, en total eran 9 viviendo. Sí, pues sí. ¿En una casa de cuántos cuartos? Eran dos pisos, la parte de arriba 2 habitaciones y 2 en la parte baja, sala y tiene un pequeño patio por ahí donde se ve uno las escaleras a la planta alta y la cocina. Me ubico para estas temporadas, entonces usted compartía su cuarto siempre. Yo compartía con el hermano mayor, con mi hermano Mario, en paz descanse. En paz descanse. Ella ya falleció y mis otros 2 hermanos más chicos ahí mismo, pero en otra cama, por llamarlo así. Pero en el mismo cuarto. Sí, era el mismo cuarto, o sea, no estaba muy grande, pero sí ahí. Y así las mujeres en otra habitación. En otra habitación, en su cuarto. Sí, y mis papás, ¿verdad? Sí. ¿Y su papá qué se dedicaba? Mi papá, de hecho toda la vida, tenía camiones troceros que iban a la sierra. Ok. Lo que es la madera, en rollo, tenía 2, 3 camioncitos y aparte tenía una tienda de abarrotes en Vencedores. En el Ejido Vencedores. En el Ejido Vencedores. Y yo aprovechaba en vacaciones, a veces me llevaba. Y pues imagínate la sierra, hermoso ahí. Yo me acuerdo el famoso, que todavía existe, el chocolate abuelita. Sí. Esos redondos ahí, hacia el La chocolate, tableta redonda. la canela, que no faltaba. Y yo me iba con él a veces, algunos días me llevaba, que cuando él iba manejando tenía otros camiones. Y prácticamente en eso se manejó durante mucho tiempo. En su infancia. En mi infancia. ¿De qué año estaríamos hablando? Estamos hablando más o menos de los del 63 por ahí, 64. Quiere decir que pues la carretera libre que nosotros conocemos todavía no estaba. No. Hacía horas uno para Sí, llegar, ¿verdad? sí, una pura terracería. Ajá. Y no, pues sí, hacía mucho tiempo. Era un trabajo, claro, la Matado. sierra muy hermosa, pero muy matado. Y peligroso. Y luego, pues para desmontar, bueno, estaba chico, quitar las cadenas donde van agarrados con los gatos, los troceros, riesgosos a cierto punto. Hubo accidentes en unos de los camiones. Como anécdota, esa vez no iba yo, porque pues, mi papá se le quedó descompuesto el camión en una loma, pues, de un cerro. Se baja ya en la noche con el chofer y generalmente se acostaban en la parte alta de las mismas tablas de los rollos, ahí se dormían. Se empezó a mover y brincó, pues se bajó y es que se neutralizó el vehículo. Yo creo que no lo atrancaron bien y como era pendiente se fue un voladero. El camión, afortunadamente nada más. Pero estaba el chofer y su papá arriba. Se bajaron, sintieron yo creo el movimiento, medio dormidos y en la noche, y pues saltaron del camión, ¿verdad? Entonces sí era riesgoso, tenía sus riesgos ese tipo de actividad. Pero durante muchos años estuvo trabajando en eso. Y ya cuando veníamos, pues mi mamá era la que insistía mucho, obviamente, en la escuela. Era la dura, pues, de la escuela. Mi hermana mayor, como ha sido maestra, también nos traía rayas. Y no, pues sí creo que todos afortunadamente salimos con profesión. Oiga, ¿y su mamá era ama de casa? ¿Se dedicaba a Ama de casa, totalmente. Totalmente. Ama de casa, sí. O sea, usted puede decirme si está de acuerdo o no con esta oración y es,
las mamás de antes, ahí contemplaba a mi señora madre, son las que nos forman en Pues mira, valores. yo creo que la carga en el hogar, mayoritariamente tenemos que reconocer, quizás no en todos, pero la mayoría es la mujer, es el centro, el alma pues de la casa. Porque pues además, claro, ahora ya los matrimonios modernos, Por supuesto. ya participa mucho también el hombre en tareas que antes no lo hacíamos. Ujú. Pero ahora, en aquel entonces, pues sí, la mujer era la de la casa, la que estaba pendiente de la escuela, se iba el esposo a trabajar y ella estaba, es la que estaba, ahora sí que cuchito de palo, que hacías, que la escuela, que te peinaras, que te levantaras y salías, etcétera. Y pues sí, yo creo que en el caso de nuestra familia, como en muchas seguramente, y más las de muchos años, la mamá era el centro pues de la familia en muchos aspectos. ¿No le tocó que era como que también la que los unía a Sí, todos? todos, es igual, exactamente. Mira, yo espero que en todas las familias no. Cuando falta la mamá de una casa, Que es como algo común y que también a veces que pasa. generalmente ya no se reúne mucho, va Sí, de acuerdo. distanciándose, ¿verdad? Cuando Cuando vive falta la la mamá. mamá, ahí está uno, para alguna otra actividad que en ciertas temporadas, Navidad, Año Nuevo, para cualquier motivo, ahí está aglutinado. A mi mamá le gustaba mucho, por ejemplo, en Semana Mayor, hacer la cajeta, hacer el pan de muerto, el pan de trigo, y luego uno se encargaba de ir a moler la masa Al molín. al molino, y así. Entonces había una actividad, pero ya falta la mamá, y ya, pues al principio poquito y lo menos, y cada vez se va distanciando uno. Pero sigue siendo, yo creo, a la actualidad, con todo que ya son matrimonios modernos, la base fundamental de una familia. El núcleo, pues, familiar. Oiga, y en esa etapa, todavía de niño, que usted iba con su papá, que ahí andaba en la sierra viendo las maravillas de la Sierra de Durango, pues su papá yo creo que tenía también, no podemos hablar de una riqueza ni de una No, no, opulencia, no, no, o no, sea, no, no. De clase media, por llamarlo así. Yo creo que media bajita, media media baja, baja, media, media, sí, o sea, algo media, así, ¿no? media para abajo. O sea, Sí, sí, sí. estamos hablando que no estuvo ni en la pobreza ni en la riqueza en Sí, ningún sí, momento. tenías lo suficiente para comer, vestir, no te dabas lujos de muchas cosas, pero pues no faltaba siempre la comida, la convivencia, pero sí, clase media, un poco más abajo quizás, pero media. Sí. A lo que voy es que ustedes no eran ricos, No, 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 porque a usted le tocó absolutamente. entonces trabajar, Pues yo creo que sí, la verdad. desde mi hermana la mayor, maestra, que mucho tiempo estuvo también en algunas comunidades de la sierra. Mi hermano era contador de un banco aquí, joven. Resulta que, como anécdota, como era muy joven, él era subgerente ya del banco. Cuando ya quedó vacante, creo que la gerencia, no se la dieron porque era muy joven y no le gustó mucho y se fue a San Diego. Bueno, primero estuvo en Tijuana, un tiempo en un banco Estamos hablando de su hermano de Mario, ¿verdad? Mario, y entonces de ahí él se fue. Pero ellos eran en su momento los que también aportaban A la a casa. la casa. Entonces se fue mejorando algunas cosas. Él se fue ahí y después se fue a San Diego. Se casó allá, en San Ok. Diego. Y no apoyaba. Y mi otra hermana también, profesionalmente. Entonces empiezas a aportar mucho y ayudar a los más chicos. Yo creo que sí nos ayudó mucho. Oiga, de niño, ¿cuál era su platillo o su comida que usted decía, híjole, o sea, como que hay sabores, hay olores, hay Ah, no, recuerdos pues las que tortas de huevo con chorizo. de su mamá? Así es. Era el lonche diario.
Sí. Sí, todavía es el tecnológico ahí Ajá. enfrente, todavía está con Plauchú. Ujú, Y siempre llegábamos a pedir de una torta de huevo con chorizo, y con frijoles o con salchicha. Pero ese era, y sigue siendo para mí me quedó dentro de muchos platillos, pero ese es uno ese es uno de los sí, que más recuerda de su de los que mamá. más recuerdo. Y de Exacto. los dulces, ¿cuál es el que más se acuerda de su mamá que le hacía? El camote, el camote, el Que camote. lo preparaban pues para Lo, finales de año y Día lo de Muerto. preparaban de muertos, y lo preparaban muy con miel y todo, Miel sí. de agave, Exactamente, lechita y todo. O siempre. sea, Sí, sí, un no. platillo No, emblemático también. riquísimo. Sí, sí, Y claro. ese sí, o sea, si hay una parte donde diga, "Ah, esto sabe a mi mamá o ya no ha encontrado ese No, sabor". sí, yo creo que no le sabe un igual, pero sí le recuerda. Claro. El cerebro es muy inteligente y en el instante le vienen los recuerdos cuando identifica un olor con algo. Ujú. Y parte de eso es eso. Por ejemplo, mi papá en la sierra siempre, y también es creo que lo único que hace de hacer, es frijoles de loya con pico de gallo y huevo. Oiga, corríjame si me equivoco o mándeme para atrás si estoy mal, pero no se le hace que esas comidas, híjole, sabían más ricas antes que ahora. Pues es que ya, como hay mucho químico, puede ser, ¿no? Sí, ¿no? Sí, puede ser que sí. No, no, sí, siempre más rico. Las tortillas hechas a mano, Eso es una chulada. la salsa molcajeada, No o sea, cajeteadas. molcajeteada, perdón. Y entonces todo eso pues, son platillos tradicionales, Ujú. pero que el sabor sigue siendo muy riquísimo, ¿no? Oiga, y cuénteme, ¿en qué primaria estuvo? ¿En qué En secundaria? la Guadalupe Victoria, Ujú, muy bien. la escuela número 17, que está frente a la plaza Bajo Ortiz. Ujú. Eh, Una escuela y, muy antigua. sí, es de las muy antiguas. ¿Por qué? Porque me quedaba a 2 cuadras y media ¿De por la las casa? alamedas. Ajá. Me venía caminando y llegamos ahí. Una escuela, pues muchos amigos que estaban ahí. Pues yo me acuerdo que en un momento nos juntamos, incluso varios gobernadores. ¿A De poco? ahí salió Guerrero Mier, Órale. Ángel de la Sergio. Golpe Victoria, en paz descanse Paz descanse. Jorge Vea Delgado también, Paz descanse en también. paz descanse, que Que yo, él no fue gobernador, pero pero fue, fue presidente municipal ajá, y también es, diputado digo, federal. conocidos, Sí. ¿no? Diputado federal. Y hubo mucha gente nos juntamos un tiempo, los egresados, y ahí yo me enteré que el licenciado Guerrero Mier, en paz descanse, salió de la Golpe Victoria. Y ahí estuve, y no, nos tenemos muy estricta la maestra Guadalupe, que era la directora, y la maestra Rita, su hija, también era igual, era la de quinto año, y el maestro Raúl también, recuerdo todavía estos maestros, pero sí eran muy estrictos en muchas cosas. Cuando encontramos a alguien de la Guadalupe Victoria, Sí. la primera prueba que te dicen, a ver, cántame el himno a, a la escuela Guadalupe Victoria. Ah, Y caray. entonces, si no te sabes las frases, así, no, Sí. no eres, sí eres, ¿no? Pero Ujú. todavía esa identidad sí ¿A está, poco? sí, está muy... Y ahí duré toda la primaria, Ok. hasta el sexto año. ¿Y a la secundaria dónde va? Aquí pasó un detalle importante. En la secundaria, me tocó todo el tecnológico y ¿Cómo? desapareció, ¿sí? ¿Cuando el TEC no era secundaria? Sí, Ah, y ok. luego se fue a la secundaria, y luego a mí me tocó el corte, entré ahí y luego salió, y luego siguió vocacional, Sí, sí, sí. la boca, y luego el que iba reprobando se iba yendo a otras escuelas porque iban quitando ya todos los grados, Ajá. y yo fui las últimas generaciones en vocacional también. El que no pasaba se iba a la ETI, que estaba iniciando, y yo ya profesional ahí me quedé. Ok. Pero sí, 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 ahí estuve. Entonces prácticamente estuvo pegada a su secundaria, Boca y profesional, su prepa que le dicen ahorita, es vocacional, la boca, y luego la ingeniería la ingeniería. industrial.
Salió de ingeniero industrial. Así es. Oiga, y al salir de la ingeniería, ¿su intención era ejercer como ingeniero? Sí, bueno, yo siempre que salí, como fui líder estudiantil del tecnológico, ¿En qué año, ingeniero? estamos hablando del 78 más o menos. Mi idea siempre hacer una maestría en San Diego, porque allá vivía mi hermano el mayor, Mario. Y entonces yo siempre tenía la idea esa. Y como yo en aquel entonces, siendo líder estudiantil, conocí al doctor Héctor Mayagüete Domínguez, que era subsecretario de Educación Técnica Media y Superior a nivel nacional, pues yo hacía muchas gestiones con el tecnológico, y hay anécdotas que en paz descanse el exgobernador me decía, porque una vez fui a reclamarle a México porque no terminaban el auditorio Mariano Cuellar, el que está ahorita, el tecnológico. Okay. Estaba como a la mitad. Entonces yo llegué a su oficina, pues me fui a México, pues ya entré ahí, después pedí la audiencia, y pues no, siempre nos recibía muy amable el doctor. Y luego ya le dije, oiga, pues vengo a reclamarle. Y pues, ¿y por qué me vas a reclamar? Pues es que no terminan el auditorio. Dijo, pues yo no soy albañil. Y entonces, bueno, después ya, pues ya, muchos años después, se acordaba de esa anécdota. Ahora. O sea, dijo, me acuerdo que fuiste y también que usted me dijo que usted no era albañil. Pero lo importante es que se terminó el auditorio. Y entonces, a raíz de eso, pues lo conocí bien, cuando se vino de gobernador. Y en ese entonces terminé yo, y generalmente los líderes estudiantiles se metían a educación, ¿A la Secretaría de Educación? Emiliano Hernández Camargo fue director de tecnológicos. Sí, sí, sí. Y siempre a los líderes que salían, como los que los invitaba a alguna posición de subdirector en tal estado, tal tecnológico, jefe. Y pues sale uno con la necesidad de qué hacer, ¿no? De trabajar. Y ahí fue donde, pues, por ejemplo, figuras como Héctor Arriola, Soria, Héctor Vela, que también fue director, fue líder estudiantil. Guillermo Adame fue director también de educación. Hoy secretario de Educación. O sea, mucha gente las apoyó Emiliano en el término educativo. Y yo no, porque no me atraía dar clases. Y como yo te empezaba a irme, entonces fue cuando el doctor me mandó a hablar. Dijo, oiga, qué raro que usted no viene a pedirme trabajo. Le dije, ¿por qué? Dijo, pues generalmente salen y siendo líderes, pues piden. No, le dije, es que yo me voy a ir. Y fue cuando me dijo, ¿cuándo se va? Era como en un junio. Le dije, yo me voy en 3 meses. Dijo, ¿y qué va a hacer mientras? Pues voy a empezar a estudiar una maestría. Fue cuando iba a empezar. Ya, para no perder el tiempo, dijo, no, véngase a un trabajo a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, aquí en Durango, porque hay un robo era de azúcar blanca, antes era subsidiada, y la controlaba la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial Federal, para panaderías, era subsidiaria. Y entonces le digo, pero pues yo no estudié para eso. Dijo, no, pero necesito a alguien de confianza, métase como jefe del departamento eléctrico, el cual es ingeniero, y usted se va a ver. Y no, pues en poco tiempo, pues no se necesita ser sabio. Uno de los inspectores, que era inspectores, pues resulta que traía 3 carros nuevos. Era prestamista. ¿De qué año estábamos hablando? Estamos hablando ya del, ¿qué sería? Como del, sí, pues casi el 79 por ahí ya. Ok. Y luego, pues dije, no, pues aquí está, pues ¿dónde saca tanto dinero? Y como era delito federal, pues ya se le puso vigilancia y no, pues no sé, se supo que tenían bodegas, coludido con Almacenes Nacionales de Depósitos de unos empleados, y fue rápido. Y entonces eso le cayó bien a mi jefe superior en México, el ingeniero Antonio Murrieta, también ya murió, de Cochea, y me dijo, oiga, oye, te invito a que seas delegado federal. ¿En dónde? En la comarca lagunera.
en Gómez Palacio, a la delegación. Serás el delegado más joven del país. Y le dije, ay, híjole, y pues, ¿cuánto se hace? Le dije, no, se hace, no había pura la libre. No, como 4 horas, Pues vas y vienes todos los días, pues ella vive en México. Ah, pues sí. No, le dije, estamos. Pues me animé y pues me fui y duré 3 años, 8 meses Allá. allá. Y así empecé. A ver, lo voy a ubicar en si usted gusta responder si no o no. ¿Usted ya había conocido en esos tiempos a su señora esposa? Sí, es que éramos vecinos. Ah, Le llamamos vecinos distantes porque yo vivía de este lado donde estaba la Sequía Grande, el puente de Analco. Ahí pasaba un Analco, bueno, está el puente todavía, pero antes estaba una sequía ahí. Yo vivía de este lado y ella vivía enfrente del otro lado, la señora ya del lado de Analco. Ella también, claro, después vacilábamos porque decía, de aquel lado están los indocumentados, y de este lado, bueno. Y ahí la conocí, no, pues estábamos de tiro muy Chavos. jóvenes, ¿sí? Ella se tuvo un tiempo que ir a estudiar a Veracruz con unos tíos, una carrera, y finalmente se regresó y ingresó al tecnológico, y ya, pues éramos vecinos y novios, pero muy jóvenes. Muy, muy jóvenes. Sí, joven. Entonces usted entra a la administración pública primero aquí en Durango y después a La Laguna. Es correcto. Poco más de 3 años. Así fue. ¿Tendría 25, 26 años? 26 años más o menos. Sí. 26, 27 ya cuando me fui allá tenía 23 y medio más o menos, porque salí casi 24, casi. Y después, cuando me regresé aquí, duré ya 13 años, 8 meses, tenía casi 28. ¿Y por qué se regresó? Porque me querían cambiar de ahí a Tamaulipas. Es más lejos. Y fue cuando me quedé a regresar y a concluir la maestría. Ah, ok. Me vine a la FEC. ¿Y la concluyó? Sí, claro, la concluí, me titulé ahí. Oye, ingeniero, ¿y en esos tiempos todavía vivían sus señores padres? Mi papá murió justamente cuando yo estaba trabajando en Gómez. Ok. ¿De qué falleció? Fue de un infarto. Ok. Inclusive, como yo me cambié ya casado, ahí a hacer los remedios, y mi papá vivía, bueno, pues ahí en la misma casa maternal o paternal, ahí en la Rinconada. Yo pasé, generalmente, pues ya venía cansado porque la libre de allá para acá venía los viernes a las 3 de la tarde, venía llegando aquí casi a las 7 los viernes. Ajá. 7:30, ya cansadón. Y gente llegaba a saludar a mis papás y luego me iba a mi casa a comer, a bañarme, a descansar. Me quedaba el viernes en la noche, el sábado, el domingo y a las 5 de la mañana el lunes para atrás. ¿Todavía no estaba casado? Sí, ya estaba casado. Ah, ya estaba casado. Ya estaba casado. Muy bien. Y entonces pasé yo y vi a mi papá sentado afuera de la casa. Había como unos escaloncitos. Y lo vi y dije, ay, lo voy a saludar. No, dije, me ando bien cansado. Como llovió, la carretera está muy pesada, los trailers. Sí, sí, sí. Ahí en Cuencamé, las curvas famosas esas, bueno. Y no llegué, y llegué a la casa, y apenas me estaba acostando, bañando para comer, y fue cuando me hablaron que le había dado un infarto a mi papá, y me salí volando. Y llegué yo, pero ya no lo alcancé, fue fulminante realmente. Así es. Fue un infarto. Sí, sí. Dicen que es la muerte de los justos, ¿no? La muerte Porque de los se quedó justos. sentado, como lo vi yo, así fue. Pues Sí. a los 15, 20 minutos que... La categoría de la muerte de los justos es morir sin dolor y Sí, sin estaba sentir. sentado. Sí, la muerte de los justos. Entonces, pues así pasó. Oiga, ¿y usted qué características o qué valores le imprimieron tanto su mamá como su papá? O sea, ¿qué permanece en usted de ellos? Pues yo creo que el respeto es básico, los valores. Yo siempre sigue siendo que es lo básico en una familia. Los valores, el respeto,
el esfuerzo que vea uno que se veía, el ejemplo que le dan a uno. Yo creo que eso es lo que al final forma una familia, ¿no? Ujú. Porque, bueno, pues ahora que uno es abuelo y papá también que hemos sido, pues es el ejemplo el que prevalece mucho en los hijos. Si ven que se actúa de una manera, pues generalmente por imitación a veces o por costumbre tratan de ser lo mismo. Pero yo creo que son los valores. De los dos, ¿qué Es, valores? es- yo creo que y el respeto, creo que Ujú. es fundamental en una familia. O sea, eso es lo que ellos le heredaron. Sí, totalmente, sí, sí, sí. Sí. Así es. En, en un sentido hipotético o a modo de recuerdo, ¿qué es lo que recuerda más de niño que lo haya hecho feliz o que lo hacía feliz? Ay, híjole, pues sí, sí, es una pregunta importante, ¿no? Lo que pasa es que había muchos momentos de Digo, aunque no sea una situación o algo no que, tanto, o sea, algo que usted diga, esto me hacía feliz o me hacía sentir muy bien. pues mira, te lo voy a contestar muy fácilmente Sí, porque siempre disfrutamos el deporte. ok. Era parte del barrio. Ujú. Porque antes salías y jugabas en la calle, no tenemos porterías muy profesionales, con una llanta ahí jugamos, era El el gol. que metía bola ahí, y siempre esperábamos la tarde, después de la escuela, hacer la tarea, nos daban chance a una hora más o menos de ahí de jugar. No había muchos carros que pasaban por ahí, y andábamos jugando. Sí, yo estaba esperando, ay, ¿a qué horas para ir a jugar? Es parte de lo mucho que lo hacía uno feliz. Y nos involucró mucho el deporte ahí, a todos, ¿eh? Y habíamos de todo, bueno, la mayoría profesionales, profesionistas, había de todo en ese barrio. Este, y todos con sobrenombre, el 90%, ¿no? Que el gato, el pata, el callo, el Jonás, y desde chicos, ¿no? Y nos formamos bien, todos, todos. Llegó un momento así como anécdota. Yo fui presidente del tecnológico, el presidente de la FEUD era el doctor Valero, le decíamos el perro Valero, Luis Javier, y el presidente de medicina era Abel García, que era de la Sastrería García. Sí, Y entonces, como hay cierta rivalidad en Tecno-Universidad, ajá. pero pues éramos del mismo barrio y del mismo equipo, pues yo creo que no nos veíamos, ¿no? Y sí, fue una anécdota muy padre entre el grupo. Pero era parte de la infancia feliz, diría yo. ¿Usted se considera que tuvo una infancia feliz? Sí, yo digo que sí. Sí. Bastante, bastante sí. Afortunadamente. Oiga, ¿de cumpleaños o de Navidad? ¿Cuál fue el regalo o el presente o la situación que usted dice, yo quería mucho, no sé, un balón, un uniforme, o algo que dijeran, esto lo quería y pues nunca llegó, pues no había lana, pues o sea, no se dio, o sea, hubo algo con lo que se queda ganas de niño de que Bueno, le dio, pues obviamente siendo niños, ¿verdad? no, de siendo niños, así de que siempre aspirábamos, era tener inclusive una vez lo pensamos hacer una portería, lo que era lo mismo, Ajá. ¿no? Para ponerla ahí en el jardín, que ahora que no se podía, y decíamos, ¿cuándo hacemos una portería? Porque había una carpintería ahí, Ah, ok. en Mendiola. Y siempre decía, ojalá nos regalen una portería. Pero pues era sueños de niños, estamos hablando yo creo que tenía 6 años, 7 años ahí. Y siempre soñamos una portería como las que veíamos así profesionales. Ajá. Cosas que así le venían a uno, ¿no? Le hubiera gustado una Sí, portería. sí, sí. Oiga, ¿y de fútbol a quién le va? De aquí Del profesional. Mira, yo soy americanista like, Híjole. pero like. En mi casa están divididos, estamos divididos, pero son radicalones, ¿eh? Ay, Yo no soy mucho.
es el más grande, Jorge, le va al Guadalajara. Ajá. Alejandro Mujica le va, mi hijo, al América. Híjole. El más chico al América. Mi señora al Guadalajara. Ah, Y yo soy americanista light. No soy tan apasionado. Me gusta ver fútbol. Si gana, pierdes, no. No, pero estos se apasionan, ¿eh? Y sí. cuando estaban chavos todos, los juegos, que juega América Guadalajara, pues era una burla entre ellos, cuando metió un gol uno o el otro equipo. Pero soy más o menos en ese sentido. Oiga, ingeniero, ¿y cuál, en este trayecto y en este andar, supongo que uno siempre tiene que elegir? El tiempo no basta. O sea, el tiempo es una medida que jamás volverá, jamás habrá suficiente, pero también a veces se nos olvida que el tiempo nos da la oportunidad de ser un poco más. Y en esta pregunta tan filosófica o no, eh, ¿cuáles son o cuál es lo que en la infancia usted aprendió para ser la persona que hoy es? Puede parecer algo complicado, pero es, ¿qué le ayudó de niño, o de joven o de adolescente a ser la persona que hoy Pues es? mira, yo siempre, sigo con lo mismo que yo siempre pensé, el deporte. Yo jugué fútbol cuando estaba joven, hicimos el equipo que, por cierto, Regios de Alameda, Ajá. fue hasta ahorita, es de los pocos, hay varios, yo creo ya, que ganamos durante 7 años todos los campeonatos. ¿Seguidos? Fuimos campeones infantiles, juveniles, primera A, primera B, seleccionados de Durango. Era casi invencible el Regios de Alameda. Los que son más o menos de mi edad se acordarán del Regios de Alameda. Uh-huh. Entonces, nosotros acudíamos mucho a una escuela de fútbol, se llamaba Club México, que dirige el doctor Landeros. Uh-huh. Él tenía un programa de radio que decía que el deporte dignifica y hace ciudadanos más responsables. Y entonces cuando le meten a uno en la cabeza el tema del deporte, pero no físico, sino la filosofía del deporte, que implica esfuerzo, dedicación, constancia, jugar en equipo. Y cuando se mete uno en ese tema desde joven, se da cuenta de la importancia que es para formarse como ciudadano. Okay. Porque implica, como cualquier trabajo, cualquier meta, cualquier objetivo que tenga en la vida, ¿qué se requiere? Dedicación, se requiere esfuerzo, se requiere constancia, se requiere inclusive compartir cosas. Uh-huh. Y en la vida, en cualquier cosa, es lo mismo. O sea, y entonces eso nos metían mucho. Okay. Y a mí me sirvió mucho en mi formación personal. Y después, bueno, pues practicamos fútbol toda la vida. Y luego después había una cuadra de la casa, un gimnasio de karate, el Okinawa, del doctor Barretero. ¿Del doctor Bartero? Y de ahí nos íbamos a ir, pues nos Se va quedaba. a Okinawa. Y nos metíamos todos ahí a entrenar. Al Karate Do. El karate do. Y ahí nos fuimos con Barretero, Fernando Barretero, con Eric el hijo. Y ahí, Muy nos, disciplinados. ahí nos la vivíamos. En las tardes ya dejamos un poco el fútbol y nos íbamos a entrenar. Y nos pasaba. Entonces te desarrollas en forma diferente. Por ejemplo, pues yo te puedo decir que yo me tomé mi primer cerveza. A veces mis hijos dicen, no, no es cierto. Me lo tomé exactamente como a los 19 años. Pues ya tarde para la actualidad. Claro. Que por cierto me puso en una borracherota con una una caguama. Poco a poco. Estaba esperando a Yadir ahí, Sí. enfrente, que digamos. Y no sé qué a dónde iba a ir. Y ¿qué hago? Me voy a comprar una caguama. Y no sé cómo, pues ya tenía 18 años, 19 me la vendieron. Me senté así a la orilla de la sequía
me puse a tomar poco a poquito, como nunca tomo. No, hombre, pues no estaba acostumbrado. Entonces, ahora no, yo creo que ya andan Sí. con taché más temprano, pero sí lo forma uno, ¿eh? De alguna circunstancia afrontas los problemas con más fortaleza. Sí, la filosofía de esa me sirvió mucho. La filosofía del Del deporte y deporte. del trabajo en equipo, yo creo que también Totalmente. El de trabajar en o sea, equipo, y yo creo en la vida es todo eso. Y para cualquier objetivo que requieras valores que comenté, el equipo, la constancia, la perseverancia, el esfuerzo, pues es como en todas las tareas, ¿no? oye, ingeniero, en todas estas tareas obviamente está el factor del tiempo, la familia, Sí, sí, las sí. aspiraciones personales, pero todos tenemos que pagar un precio. Sí, totalmente. Todos tenemos que pagar un precio. Sí, sí, sí. Usted fue presidente municipal, usted ha tenido varios cargos y quiero preguntarle de manera sincera, ¿ha valido la pena tanto tiempo? Y voy a agregar un poquito más, porque usted ha tenido que, a veces salir fuera de Durango y Sí, ocuparse 100% del trabajo. No digo que los deje, pero sí tuvo que haber sí. periodos más cortos en los que no estaba con sus hijos o que tuvo que sacrificar parte del tiempo de Sí. la familia. ¿Ha valido la pena todo esto? Pues mira, yo creo que al final sí, pero me quedó muy claro, sobre todo en Diga, política, diga. el primer sacrificado es la familia, Sí. por el tiempo. Tienes que, a base de mayor tiempo, tienes que dar quizás menor tiempo, pero de calidad. Sí, pero sí, es correcto. Una circunstancia que todo el que debe andar, sobre todo en la actividad política, estar consciente y también compartirlo con la familia, que el primer sacrificado es el tiempo y de la familia. Que vale la pena, yo creo que sí, si realmente estás motivado y convencido que lo que haces es para bien, ¿sí? No siempre creo que ese argumento es válido en algunas personas, Claro. ¿verdad? Pero yo creo que en mi caso sí valió la pena, sí obviamente faltó tiempo mucho que se dedica a la familia, pero al final estaban conscientes, sobre todo cuando estaban un poquito ya más con más razonamiento, de explicarles esta circunstancia. Después de la adolescencia, supongo. Sí, totalmente, después de la adolescencia. Pero sí, 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 es una realidad. En muchas actividades, como en esto de la política, hay un sacrificio ahí. Oye, ingeniero, ¿y cómo es como abuelo usted? No, pues como todos, el abuelo es el mejor juguete de los niños. Tengo muchas anécdotas también de algunos compadres abuelos que son muy cuidadosos. Y pues con los niños, pues hasta anda orinado uno infeliz. Y ando uno con... Y yo no creía que es diferente Ajá. a los que... Porque me decían a mí, no, espérate que seas abuelo. Pues yo pensé, pues es como un hijo, ¿no? No, sí hay una diferencia. Los quieres igual, pero es algo diferente adicional. Con los niños, Con los nietos. con los nietos o nietas. ¿Cuántos tiene? Cinco, 2 hombres y tres mujeres. Ajá. Y no, abuelear es lo más suave. Ya cuando vas a las pláticas con compadres y amigos, o hablas de dos de cierta edad, o de nietos o de enfermedades. No, esa es la plática, Usted ¿no? se va por los nietos. No, pues de todo hay. Oye, no, pues fíjate que ahora me duele la espalda, luego la Claro. rodilla, ¿qué recomienda? No, pero mi nieto, vieras qué bien, hombre, es inteligente. Las pláticas son los nietos, y que dio su primer paso, y que hizo esa travesura, y te enseñan fotos, y ya son pláticas ya de abuelos, ¿no? Pero no, es algo que yo he tenido la dicha y la fortuna de
de vivir y convivir, sobre todo los fines de semana. Ajá. Ya los fines de semana la mayoría son de abuelear. Claro. Y yo tengo un tema, un tema muy particular. Yo tuve puros hijos, Ajá, 3 varones. hombres, Ajá. varones. Y ahora pues tengo 3 nietas. Y mi señora pues ahorita anda ahí, no desaprovecho cualquier cosa. Le hablan, oye, ¿me puedes invitar a una nieve? Y ahí va. Y luego anda con ellas los fines de semana. Ajá. Pues no tuvo niñas. Y todas andan pegadas con Yo ella. supongo que deben de ser las consentidas de ella, ¿no? No, totalmente. Y también suyas, yo creo. Sí, pero es diferente que los hombres. ¿Sí? Sí, yo con los hombres, con la digo a todos muy bien, pero ella en particular con las niñas, pues las trata como Está encantadísima, yo creo. encantadísima. Y ellas también. ¿Y cómo se lleva con usted, con sus nietas y sus nietos? No, muy bien. ¿Sí? Sí, Chulada. chulada. Y he tenido fortuna de tener buenos consuegros. Nos llevamos muy bien. Porque al final son familia, ¿eh? Sí, claro, o sea, la extensión de la familia también Sí. es algo que se da y a veces lo vemos lejano, pero está cerca y a quienes nos va bien que tenemos buenos suegros y que se extiende la familia, que son personas trabajadoras, Sí. De cualquier clase, o sea, siendo trabajador, yo creo que eso ya es un punto Sí. muy grande. Eso lo digo a título personal, pero pues usted ha tenido así en concreto 3 varones y creo que siguen su ejemplo. ¿Usted cómo los ve? Pues son O sea, sí, mira, honestamente. uno aspira como padre de familia que sus hijos con valores, que salgan adelante en la vida, que sean gente de bien, y más en los tiempos donde ahorita pues hay que estar más pendientes los padres de familia. Es que es fácil portarse mal en estos tiempos. Sí, porque hay muchos riesgos ya. Tiene que estar pendiente, vigilante cómo anda, tratar pues obviamente de guiarlo lo mejor posible, en fin. Yo creo que con muchos padres de familia hicimos un esfuerzo porque lo que les deja a uno realmente es la educación y los valores, entre otras cosas fundamentales. Y yo creo que de los 3, que los 3 son profesionistas, los 3 tienen maestría. Al más grande no la odia, no se mete en la política, pero no le gusta, realmente él anda en otras cosas. Alejandro, pues él le gustó la parte política, y el más chico también anda en temas de empresa. Pero lo más importante es que entre ellos se lleven bien y cómo se llevan, y que son muy apegados también a la familia. Qué bueno, ¿no? Los fines. Nosotros tenemos un día en lo particular, nos juntamos a comer todos un día a la semana. Salvo que no pueda alguien por un motivo no va, pero realmente vamos todos. O cada 15 días. Y realmente que el fin de semana van unos y salen y entran, ¿no? Ok, la casa de los abuelos ya. Ya es parte de... no, yo creo que afortunadamente yo me considero que han sido y son hombres de bien. Y pues también Yadira, mi señora, ha influido mucho en su forma, ¿no? En su estilo es más estricta. Yo soy más de más barco. Sí, más barcón. Sí. Sí, ella es más dura, más estricta en algunas cosas. Pero también, si me equivoco, usted me corrige, usted estará o no de acuerdo en que las mujeres forman el carácter de los hombres desde que son niños. Sí, total. O sea, indudablemente, tenga la preferencia que tenga, sea político, sea panadero, es exactamente igual, los valores se comparten, pero las mujeres son las que hacen a los hombres. En el caso de mi familia, así fue con mi mamá con nosotros, y en el caso de mi matrimonio también es la mujer. Y hay que admitir es correcto. que son las transmisores de valores y de fuerza. No, y de estricto, y uno es más pasalón. Sí, claro. Y ella no, la mayoría no. Y pues por eso volvemos al tema que decíamos. Sigue siendo la mujer el centro, el núcleo más importante de la familia, ¿no?
A mí me gusta mucho la frase donde que dice, la mujer en estos tiempos y antes es el gran océano donde uno como hombre navega. A veces quieren tener el timón, pero se les olvida que son dueñas de todo, del mar, de la tierra, de todo. Sí, 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 buena. Y parece filosófico, pero si lo piensa bien no es tanto. Pero sí, en la realidad las mujeres, no de ahorita, y no es un discurso woke o feminista, dominan todo. Sí, no, sí, 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 la mujer y cada vez más preparada, la mujer Sí, y más empoderada. y accesible. O sea, Sí, yo creo sí, que sí. también esa parte de accesibilidad. Oye, ingeniero, aquí tenemos una dinámica que obviamente pues, no se va a escapar de ella, y es una pregunta compuesta. La pregunta compuesta tiene que ver con 3 fases del tiempo de su vida y es, sabiendo lo que sabe y teniendo ya eh, todo, todo su bagaje y experiencia, ¿qué le diría usted a Jorge Mojica de niño? ¿Qué consejo le daría al Jorge Mojica de hoy? ¿Y qué le quiere decir al Jorge Mojica del futuro? Pues mira, de niño es disfrutar la vida, respetar a los mayores, eh, eh, seguir en el caso del ejemplo de tus padres, yo creo que es fundamental. Del de hoy, seguir viendo el futuro como una meta de superación permanente. El presente también, que para construir un futuro mejor tienes que hacerlo día con día, paso a paso. Y en el futuro, pues seguir primero gozando de salud, cuidar mucho ese aspecto, dejar un buen ejemplo y dejar buena herencia a tu familia en valores y en un ejemplo mejor posible, ¿no? Creo que es parte, en temas muy generales, ¿no? Uh-huh. Es lo que yo pude aspirar. Excelente, ingeniero. Oiga, gracias por su tiempo. Iniciamos este 2026 con usted. Gracias también de manera personal. Usted sabe que le tengo respeto, cariño, que usted sabe que lo quiero mucho, Igualmente, que usted sí. es un Gracias. ejemplo. Gracias, Felipe. Por lo menos para mí, mi familia, yo jamás pensé andar en estos rumbos. Pero le doy gracias a Dios porque es, aparte de una buena guía, es una muy buena persona. No, muchas Y gracias. eso pocas veces se ve. No, muy amable, al contrario, Felipe. Para mí es un privilegio tener amistades como la tuya. También te conozco del esfuerzo y el trabajo que has llevado siempre, el profesionalismo en tus acciones. Y pues yo creo que es parte de lo que debemos seguir trabajando en conjunto en muchas cosas. Y en el caso también mío, pues ya hay épocas en que tienes que hacer algo por tu comunidad. Y yo Como creo lo que hace en el consejo. como lo hace el consejo, y en eso lo hace uno satisfactoriamente. Y el único interés es eso, de generar condiciones mejores pues para todo el mundo, lo mejor que pueda hacer su granito de arena cada uno. Excelente, ingeniero. Yo estoy seguro que no será la última vez que está en el podcast del periódico Victoria de Durango y nos despedimos agradeciéndole su tiempo en esta sintonía. Hasta luego.